Damos pues la bienvenida a las personas que por medio, bueno, pues de la plataforma, de YouTube, ¿verdad? Que gracias a estos medios, bueno, pues también de alguna manera forman parte también pues de aquí, de nuestra reunión y, bueno, pues deseándoles también que Dios pues les bendiga, ¿verdad? Pues como a cada uno de nosotros en este día. Veo también que hay personas, ¿verdad?, que igual no han podido venir por las consecuencias igual de la vacuna y eso, y bueno, pues también les mandamos un saludo, esperando, bueno, pues que estén ahí del otro lado escuchando, ¿verdad? Y como decía, ¿no?, pues que Dios les bendiga mucho, ¿no? Y bueno, pues me gustaría empezar, ¿verdad?, pues esta reunión, sobre todo, bueno, pues dando gracias a Dios, yo creo que, y sobre todo, bueno, pues aquí esta última alabanza, ¿verdad?, que han cantado, grandes son las maravillas, ¿verdad?, que Dios ha hecho. Y esto es una realidad, esto es una verdad que cada día nos acompaña y que no nos olvidemos, ¿verdad?, pues de ella, ¿no? Y bueno, pues yo es algo también que me gustaría, pues para introducir, para dejar, pues en este comienzo, ¿verdad?, algo, bueno, pues que viene, ¿no?, pues un poco a raíz de esto, ¿no? Si me acompaña, por favor, al Salmo 77. Aquí el salmista, ¿verdad? Y bueno, pues hay en muchas partes, muchos sitios, muchos versículos de la Biblia, ¿verdad?, en la que de alguna manera la palabra siempre nos está recordando esto, ¿verdad?, de no olvidarnos y de acordarnos también, ¿no? Y bueno, pues a mí en esta mañana la verdad que me venía este pensamiento con este deseo, ¿verdad?, y que todo nos lleve, ¿verdad?, pues a dar gracias a Dios por lo que ha hecho, ¿verdad?, por lo que está haciendo, ¿verdad?, y por lo que seguirá pues haciendo, ¿no?, porque, como decía, por grandes son sus maravillas. Y en el Salmo 77, en el verso 3, dice, aquí, bueno, pues parece como que estaba poco angustiado y dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Sí, aquí vemos, ¿verdad?, pues de alguna manera como dice aquí, inquiría, ¿verdad?, estaba buscando con preguntas, estaba buscando pues unas respuestas, ¿no? Se ve como que ahí estaba medio angustiado, ¿verdad?, dice en el verso 10, dice, dije, ¿verdad?, enfermedad mía es esta, ¿verdad? Él reconocía, ¿verdad?, llegó a esta conclusión diciendo, enfermedad mía pues es esta, ¿no? Porque sigue diciendo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Sí, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a José. Sí, pero bueno, pues ahí, ¿verdad? Me acordaré, ¿verdad? Aquí el salmista habla de todas estas, me acordaré, sí, de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, ¿no? Y bueno, pues yo un poco viendo todo esto, ¿verdad? Pues de alguna manera venía a mí esta para de alguna manera, oye, recordar, ¿verdad?, hacer memoria también de todas estas cosas, ¿no? Podemos ver lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En su palabra lo tenemos bien escrito, vemos los milagros que Él ha hecho a su pueblo, ¿verdad?, a su pueblo pues escogido, y bueno, pues de alguna manera pues nos lo recuerda, ¿no? Y venía pues a mi corazón, ¿verdad?, porque esto es pues es algo, ¿verdad?, pues que llena nuestra vida de gratitud, de Él, ¿verdad?, cosas que hemos visto. Y bueno, pues aquí el salmista, ¿no?, él hacía, ¿no?, y parecía como diciendo, oye, el Señor para siempre no volverá a sernos propicio, habrá cesado para él su misericordia. Bueno, pues yo no sé en qué momento viviría este hombre, ¿verdad?, pero bueno, estaba buscando, ¿verdad?, dentro
Y qué bueno que encontró una respuesta, ¿verdad? Y de alguna manera reconoció en su corazón, oye, enfermedad mía es esta, ¿no? A veces, bueno, pues puede ser, ¿verdad?, que portemos esta, ¿verdad? Esta es una enfermedad que habla, bueno, falta de fe, falta de, no sé, de confianza, pues en el Señor, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Aquel Dios, ¿verdad?, que aquí nos está hablando, me acordaré de aquellas obras que Dios ha hecho, ¿verdad? Yo leo la palabra de Dios, yo veo, ¿verdad?, pues en el principio cómo Dios sacó a su pueblo, ¿verdad?, de Israel, y milagro tras milagro, ¿verdad?, gracia sobre gracia, tantas cosas, y yo lo llevo a mi vida, porque esto se ha hecho en la realidad también en nuestra vida. Y estas cosas nos acompañan, estas cosas van con nosotros, pues en nuestra vida. Y cómo no, vamos a estar pues agradecidos, ¿no?, pues a Dios por todo lo que ha hecho, como decía, y todo lo que sigue haciendo, pues a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues yo leía estos versículos, y como digo, bueno, pues hay muchos más que nos dicen, ¿verdad?, de no olvidar la palabra de Dios. Dios mismo les recordaba a su pueblo, ¿verdad? Oye, no os olvidéis que yo os saqué, que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy este Dios, y voy en muchos sitios en la palabra, o sea que tiene que ser importante. Y sobre todo es importante guardarlo pues en nuestro corazón, ¿verdad? Que vaya caminando con nosotros, ver lo que Dios empezó en su día, ¿verdad? Cosas que, bueno, pues igual no hemos estado, pero sí hemos estado. No, es complicado, bueno, pues pero bueno, pues es la obra de Dios que nos ha alcanzado. Nosotros también somos partícipes de todas estas cosas, ¿no? Y sí, por favor, me acompañan a Josué en el capítulo pues 23, también, bueno, pues de todas estas cosas, ¿verdad?, que decía, todas estas, esos versículos que están llenos de todas estas cosas, de recordar aquí Josué estaba llegando al final de sus días también. Un hombre, ¿verdad?, que vivió, ahora sí, en aquellas cosas que Dios había hecho por Israel, ¿verdad? Y bueno, pues él de alguna manera aquí ya llegando, bueno, pues a esta edad, de alguna manera podemos ver aquí en este capítulo cómo él animaba, ¿verdad?, a otros a seguir hacia adelante, ¿verdad?, de que no se olvidasen, ¿verdad?, del Dios de Israel, ¿verdad?, que los había sacado con mano poderosa, ¿no? Dice aquí en el capítulo 23, versículo 1, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Vemos a este anciano, ¿verdad? Vemos a este hombre de Dios, ¿verdad?, a este, bueno, guía, ¿verdad?, a este líder, este pastor, ¿verdad? Y vemos, ¿no?, pues son de estos hombres, ¿verdad?, que estimulan nuestra fe, vemos su vida, ¿verdad?, siendo fieles, pues de alguna manera, pues a Dios. Y aquí, pues diciéndole, oye, vosotros habéis visto lo que Jehová ha hecho, ¿verdad? Y esto, pues a mí también me viene y me hace esa pregunta, oye, ¿hemos visto lo que Jehová ha hecho por nosotros, ¿verdad? Podemos ver a nuestro alrededor, ¿verdad?, lo que muchos tenemos, familiares, nuestros padres, ¿verdad?, nuestras familias, hemos visto lo que Dios ha hecho en sus vidas, las maravillas, estamos viendo sobre todo en nuestra vida las maravillas que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Esto es importante. Y aquí Josué se lo dice, oye, habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. ¿Por qué? Por vuestra causa. Podríamos decir, porque nos amó, ¿sí? Y dice, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, ¿verdad? Y bueno, pues sigue hablando, dice aquí, yo he repartido en el verso 5, Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar, esforzaos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Verdad? De estas cosas se nos está hablando fuerte, ¿verdad?, a nuestra vida. Dios está hablando, ¿verdad?, de no apartarnos, ¿verdad?, de negarnos, de morir
a cosas, y aquí de alguna manera, ¿verdad?, este era el mensaje, la exhortación, el consejo, ¿verdad?, pues que Josué le estaba dando también al pueblo, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ello. Mas a Jehová, vuestro Dios, dice, seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado de delante, ¿verdad? Aquí le vuelve otra vez a recordar, ella ha arrojado de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, ¿verdad? No ha sido, ¿verdad? Hoy podemos decir que ha sido la gracia de ¿quién? Pues de Dios, ¿verdad? Que nos ha traído pues hasta aquí, que nos ha llevado, que nos ha sustentado, ¿verdad? Que a pesar de tantas cosas, pero siempre hemos visto, y qué bueno ver la mano de Dios, ¿verdad? En todo lo que haga. Sí, y dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, guardad con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis, aquí, bueno, pues ya dice, con cuidado, ¿verdad?, con aquellos que desechan, con aquellos que se apartan, ¿verdad?, con aquellos que no tienen, de alguna manera, su mirada puesta en el galardón, en Cristo. Dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, ¿verdad? Les estaba dando ahí una advertencia, cuidado con esto, ¿verdad? Cuidado con esto, ¿verdad? Porque habla de un lazo, ¿verdad? Habla de un tropiezo, habla de un azote, de vivir otra vez en esa esclavitud, apartado, ¿verdad? No, ¿verdad? Le estaba diciendo, no, sino guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, ¿no? Y vemos, ¿no? Y todo esto que, bueno, pues que Josué les decía, vuelvo, ¿no? Pues al principio. Y esto yo lo consideraba, ¿verdad? Pues en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida vieja, ¿verdad? A nuestra vida en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Que esto digo, ¿verdad? Que nos acompañe y que esto sea, ¿no? Pues un poco, de alguna manera, que lo tengamos presente en nuestra vida. Sí, lo que Dios ha hecho por nosotros. En esa cruz, ¿verdad? Antiguamente, ¿vale? Pues ahí nos sale reflejado esta historia, la historia del pueblo de Israel, cómo salió de ahí de Egipto, ¿verdad? Pero ahora podemos escribir nuestra propia historia, no decir, bueno, pues ahí está. Y esto tiene que ver con testimonio. Esto tiene que ver, ¿verdad? Pues con un conocimiento, pues de Dios verdadero, ¿verdad? Y todo termina aquí. Sí, y todo comienza también pues en la cruz. Sí, cuando Cristo, ¿verdad?, pues vino, ¿verdad?, Él murió, Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad?, y ahora sí hemos recibido esa nueva vida, ¿verdad? Y en esa nueva vida van lo que estamos hablando, Él nos sacó, Él nos protegió, Él nos cuidó, Él nos guardó, ¿verdad? Y esto a mí me anima. Me anima a empezar esta reunión pues dando gracias, ¿verdad?, pues a Dios por estas cosas, ¿verdad? Y yo creo que esto tiene que traer ánimo a nuestra vida, a nuestros corazones, ¿verdad?, de que, como decíamos, ¿verdad?, pues tenemos un Dios grande que quiere seguir obrando, que quiere seguir manifestándose, ¿verdad?, que quiere alcanzar a aquellos que todavía no ha alcanzado, ¿verdad?, que quiere de alguna manera, bueno, pues ablandar nuestro corazón y, bueno, por los que testificamos y ahora sí contamos las grandes maravillas que Dios ha hecho pues en nuestras vidas, pues damos testimonio de ello, ¿verdad? Y, bueno, pues es el ánimo. Me gustaría, bueno, pues empezar, dar gracias a Dios, orar, ¿verdad?, por ello y bueno, pues mientras el coro pues también se prepara y que podamos pues tener una reunión pues especial, ¿verdad?, que podamos pues eso, rendir nuestra vida y ver lo que Dios tiene por medio de ese Espíritu preparado pues para cada uno pues de nosotros, ¿no? Pues José Carlos pues nos dará pues el mensaje, ¿verdad? Pedimos que Dios bendiga y que podamos tener un corazón atento y un corazón dispuesto, ¿verdad?, para estas cosas. Pues Señor, gracias te damos, Padre. Gracias pues en este día, Jesús, porque tu fidelidad, Señor, un día más nos ha alcanzado, Dios, tu gracia,
y por tu misericordia hoy podemos estar aquí, Señor. Queremos agradecerte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, Jesús. No hay palabras, Señor, no encontramos, ¿verdad?, de qué manera poder expresar, Cristo, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Cristo, si podemos encerrar pues en esta palabra, ¿verdad?, todo lo que somos o todo lo que sentimos, pues hacia ti yo creo que se quedaría poco, Cristo. Gracias por pagar ese precio que nosotros teníamos que pagar. Gracias por un día rescatarnos, por salvar nuestra alma, Señor, por pelear por nosotros aquellas cosas que nosotros no teníamos ni fuerza, ¿verdad?, ni a veces mucha intención para poder hacerlo, Jesús. Tú así, a ti te ha placido, Jesús, y estamos agradecidos, Señor. Y por eso queremos venir hoy ante ti, ¿verdad?, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, Señor, y con un corazón necesitado, Señor. Y te pedimos por como decía ahí el salmista, Señor, enfermedad esta es mía, Señor. Te pedimos, Señor, porque a veces esta enfermedad puede estar en nuestras vidas, Señor. No queremos olvidarnos nunca de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No queremos olvidarnos nunca de tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Que ella vive, ¿verdad?, y reina pues en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, gracias, Jesús. Gracias, Señor, y a ti te alabamos, ¿verdad? Te bendecimos, Señor. Queremos ensalzar tu nombre pues en este día, Dios. Pedirte por cada necesidad, Dios, por cada corazón que aquí no te conoce, Señor. Por cada corazón que todavía no ha experimentado esa nueva vida, Señor. Que tú quieres ofrecerle, Señor, que hoy sea ese día, ese momento en el que pueda quebrantar su vida, su corazón y darte a ti gloria y reconocerte a ti como Rey y como Señor, Padre, como aquel que nos salvó, nos libertó, ¿verdad? Y trajo tantas y tantas bendiciones a nuestra vida y a las vidas de los que están a nuestro alrededor, Jesús. Por eso a ti te damos la gloria, Dios, te damos la honra, Señor. Nos acordamos de los enfermos, Señor, nos acordamos de todas estas personas que están pasando situaciones, Padre. Que tú traigas consuelo a su vida, Dios, a sus corazones, Jesús. Que traigas paz, Señor. Haznos entender, Señor, por qué pasan las cosas, Señor. Pero en tus manos está nuestra vida, Señor, y sabemos que tú eres el Rey y Señor de nuestros corazones, Padre. Y en este día, pues queremos glorificarte, alabar y ensalzar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por esta obra, Señor, por la obra que un día has comenzado en nuestra vida y por esa obra que tú vas a comenzar en más corazones, Jesús, te pedimos por ello. Bendícenos, bendice esta reunión, bendice a José Carlos, su boca, ¿verdad? Tu palabra, Señor, que pueda llegar y pueda hablar a nuestras vidas. Tenemos necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Señor, y que tenemos mucha necesidad de ti. A ti la gloria, Jesús. Gracias, Señor, gracias por todo. Gracias porque grandes son tus maravillas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Buenos días también a las personas que nos siguen a través de nuestra plataforma. Y de nuevo esperando y uniendo mi corazón a las oraciones, que Dios pueda bendecir el tiempo con su palabra, con aquello que es inherente a Él, que forma parte de su esencia, de su naturaleza y que es poderosa para transformar, sostener, alentar y animar nuestras vidas en cualquiera de las situaciones o necesidades en las que nos encontramos hoy. El sermón de este domingo va a ser una continuación del sermón que iniciamos el domingo anterior, que lo titulamos Cielo nuevo y tierra nueva, o cielos nuevos y tierra nueva, depende del texto que leas en la Escritura, es indiferente en su significado. Como digo, vivimos tiempos muy extraños, a la vez tiempos peligrosos, tiempos en los que el hombre está tratando de responder a muchas situaciones que están sucediendo en el mundo donde vivimos y en el siglo que nos ha alcanzado a nosotros en este tiempo. Este presente siglo malo, como bien lo enseña el apóstol Pablo en Gálatas,
por el cual Cristo tuvo que dar su vida para librarnos de sus efectos y de su cárcel y de su esclavitud en nuestros corazones. Por lo tanto, es un momento donde debemos estar despiertos. Yo sé perfectamente que en esta mañana, o incluso en lugares donde están siguiendo nuestra reunión, hay personas que pueden estar acostumbradas a escuchar como digo, el lenguaje bíblico, que pueden llegar a escuchar un sermón, valorarlo, ¿verdad? Y llegar a reconocer en él, pues, una manera correcta de presentarlo, poder ver una oratoria, poder ver, en cierta manera, cierto dinamismo o personalidad que trae cierta convicción, pero totalmente insuficiente. Porque hay, como digo, personas que se congregan en la iglesia que no han sido nacidas, renacidas de nuevo. Y por lo tanto están en una situación absolutamente peligrosa y de riesgo en sus vidas, ante, como digo, y en medio de lo que el mundo hoy está viviendo. Por otro lado, los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, tienen que incentivar sus esfuerzos espirituales y cristianos para, como digo, activar todos los mecanismos de Cristo en nuestros corazones para poder tener una fortaleza, para poder tener una salud, para poder tener un dinamismo, para poder tener una vida que realmente nos permita comprender y aun en aquello que no alcanzamos a comprender, tener un entendimiento en cuanto a nuestra propia fe y nuestra bendita seguridad. El tiempo donde el mundo está entrando en cuestión de 2, 3 años ha cambiado mucho. Si nosotros vemos cómo era el mundo no hace mucho, nos damos cuenta de que algo ha pasado y de que algo está sucediendo que está trastornando las capacidades, habilidades, gestiones, gobiernos del hombre o del aspecto humano. Nosotros no pretendemos ser apocalípticos, porque hoy esa palabra se está muy mal usando en el mundo. Se usa para dar título a películas, se usa para dar advertencias de finales, como digo, catastróficos, pero sin entender realmente qué significa. Es una palabra griega, lo cual nos enseña, significa revelación, manifestación, es lo que significa. Lo que pasa que está situada en una historia bíblica que nos lleva al final de los tiempos. Pero muchas veces nosotros debemos de comprender este asunto y vivirlo espiritualmente, como digo, despiertos. Hay momentos en la reunión en los que es necesario que nuestro espíritu esté despierto, no solamente en el tiempo con la palabra. El tiempo con la palabra es, en cierta manera, la continuidad o la propia experiencia plena de lo que tú ya en el tiempo de oración has vivido. A veces siento mucha pena cuando veo hombres con sus cabezas vencidas durmiendo en los tiempos de adoración. No creo, y si es por cansancio, pues perdón, y tendremos que justificarlo y entenderlo, pero muchas veces no es por cansancio, es sencillamente por negligencia, por pereza, por abandono, por descuido, sencillamente por no valorar los tiempos que aquí en la iglesia el Señor te está ofreciendo con Él. No solamente puedes vivir de tus tiempos personales, los cuales son maravillosos, esos tiempos donde tú te congregas con tu vida y delante de Dios, pero eso después trasladado a la propia experiencia de la iglesia también nos enseña la propia actividad espiritual que tenemos. Y yo creo que es un tiempo donde necesitamos despertar. A veces hay oraciones en la propia iglesia que nos sorprenden o que incluso hasta parece que se dilatan más del tiempo necesario, pero es porque hay ausencia de oración. Muchos cristianos nunca oran en la iglesia, nunca levantan su voz en la iglesia, nunca dicen un amén que sea audible en la iglesia. Bueno, todo lo viven dentro de ellos mismos, es respetable.
Y si es verdad, gloria a Dios por ello. No es un regaño, no es una exhortación. Es una realidad donde vivimos. Y esa realidad manifiesta primeramente que hay ausencia de gente renacida espiritualmente entre nosotros, y por otro lado manifiesta que hay cierta, como digo, cierta pereza, cierto sueño o cierta decadencia espiritual en la vida de algunos hermanos, en mi vida o en tu vida. Necesitamos despertar. Y cuando tenemos esos momentos donde la oración es una oportunidad de relacionarnos con nuestro Señor, debemos de poner todo nuestro corazón para que Él sea glorificado. Tú no puedes levantar tu cabeza después de haber echado un sueño, de no haber ni estado aquí espiritualmente, y de repente creer que vas a conectar con la palabra de Dios. Olvídate, estás dormido. Esto es una continuidad del sueño. Un sonámbulo puede estar dormido y puede hasta levantarse por la casa y puede hasta prepararse un colacao, pero está dormido. Y cuando lo despiertas y le dices qué ha hecho, él no recuerda absolutamente nada. Por eso a veces en la iglesia hay muchos sonámbulos. Se despiertan por un momento, creen que están activados, toman notas, atienden, pero salen igual que han entrado. Y esto es algo que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, porque los tiempos son peligrosos, porque el mundo está cambiando, porque el hombre está asomándose al precipicio de la desesperación. Sencillamente, una enfermedad causada por un virus muy parecido al de la gripe ha puesto el mundo patas para arriba, ha incapacitado gobiernos, ha desesperado el poder mundial, ha tirado al suelo las economías más fuertes que hay en el planeta y cambia el mundo y lo pone al revés y nos acerca a la falibilidad, temporalidad de lo que muchas veces para nosotros es nuestra esperanza. Una esperanza fijada y dirigida a este mundo. Necesitamos levantar nuestras cabezas, necesitamos levantar nuestros corazones, necesitamos ayudar a nuestros hermanos, necesitamos aconsejar bíblicamente, necesitamos ser compañeros de camino bíblico para poder ayudar a las generaciones contemporáneas o venideras, para que podamos vivir en este siglo en una manera sobria, justa y piadosa, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso enseña Pablo a Tito en el capítulo 2 de su epístola a partir del verso 11. Entonces, estas cosas, estas inquietudes, tú las tienes que ver ahí donde estás sentado. Tienes que aprender a entender un poco tu vida. ¿Cómo vas a ayudar la vida de otros si no entiendes la tuya? Tienes que empezar por comprender tu situación, tu condición, tu relación, cómo está tu vida hoy con Dios. Y a partir de ahí, tratar de encontrar estabilidad en la vida. No sabemos lo que el futuro nos depara. No sabemos qué va a ser de nosotros mañana. No sabemos si tendremos alimentos o no los tendremos. No sabremos si pasaremos hambre o todavía tendremos opulencia o no va a faltar pero sí sabemos que el fin de lo que hoy vemos con nuestros ojos se apresura y que está más cerca que ayer. Y que mañana estará más cerca que hoy y que cada día es una cuenta atrás de un final absolutamente irremediable y que ningún ser humano, por muy capacitado, por muy poderoso, por mucha obra que pueda desarrollar, va a ser capaz de añadir un solo día más a esta tierra y a estos cielos. Entonces nosotros tenemos que estar, como digo, llenos del Señor. Vivir nuestras experiencias llenos del Señor. En esta mañana tú puedes estar viviendo un momento de gran ánimo, un momento de gran crecimiento espiritual,
un momento donde la benevolencia de Dios se está manifestando y lo estás disfrutando tanto. Pero recuerda, vívelo entendido de lo que realmente tienes y adáptalo a lo que realmente es espiritualmente. Porque puede haber personas que viven exactamente en el mismo tiempo situaciones mucho más contradictorias que las mías o que las tuyas. Y sin embargo pueden tener en su corazón exactamente el mismo gozo y la misma alegría y la misma esperanza. Necesitamos actuar. Necesitas actuar. Tienes que hacer todo lo que esté en tu corazón y en tus manos por bendecir tu entorno, por bendecir las personas que no casualmente han aparecido en tu vida. Son personas que Dios ha traído con una cercanía y con una necesidad para que tú actúes en consecuencia, porque Dios demandará responsabilidad de ti como atalaya, que conoces y sabes lo que es el Evangelio, la única esperanza que la humanidad tiene, que es Cristo Jesús. Y tienes que hablar a los que están perdidos. Pero no podemos hablar si no tenemos una relación fuerte con el Señor, porque nuestras palabras ni las creemos nosotros, porque no son evidentes en nosotros. Yo no puedo hablar de amar si no es evidente que yo amo. Yo no puedo hablar de esperanza cuando vivo aferrado a este siglo, tratando de encontrar aquí mi futuro. Pero sí puedo hablar y puedo ser feliz en este siglo, entendiendo lo que este siglo es y lo que este siglo significa y lo que esta tierra es y lo que esta tierra significa y lo que mi vida es y lo que mi propia vida significa. Entonces, esto nos lleva a echar una mirada hacia el futuro. Esto nos lleva a tener un corazón dirigido hacia el futuro, a tener una esperanza, y esa esperanza nos da un equilibrio en nuestra propia vida presente. Por lo tanto, como digo, aún lo final de todo lo que vemos será eterno de alguna manera. Todo lo que termina continuará. La vida del ser humano terminará en una fecha, pero continuará con otra existencia. Una existencia en gloria o una existencia en tristeza, en tribulación, en condenación, en pena, en amargura, en dolor. Entonces, hermano, enciende la llama de tu alma. Pídele al Espíritu Santo que encienda la llama de tu vida y que pueda ser una luz evidente en esta generación maligna y perversa, en este presente siglo malo, y que el Señor pueda gozarse en ti, pueda tener contentamiento en ti, pueda sentirse satisfecho de un hijo que le ama, de un hijo que le sirve y de un hijo que quiere llevar a cabo y hacer su voluntad aquí en esta tierra. En esta mañana yo meditaba un poco y pensaba en personas y decía para mí, ¿qué vieron estas personas para vivir como vivieron? Pensaba en David Brainerd, venía a mi mente este jovencito que murió precozmente, que realmente a la edad de 28 años falleció con una tuberculosis y con una tuberculosis diagnosticada, escupiendo y tosiendo sangre constantemente. Él tuvo el corazón de ir a predicar a los indios de Norteamérica. ¿Qué vio este hombre? ¿Qué sería lo más normal? La tuberculosis era un diagnóstico con una sentencia fatal, era la muerte segura para las personas que la vivían en aquel tiempo. Lo más normal que sería recluirme, meterme en una cama, en unos cuidados, en un calor, en unas mantas, en un abrigo, para poder extender mi vida, para poder prolongar, alargar mi vida aquí en esta tierra. Pero David Brainerd no tenía su esperanza puesta aquí en esta tierra. Y él pudo vivir el noviazgo más atípico y más contradictorio que a ti te pueden contar, y en el cual muchos de los que hoy estáis desarrollando noviazgos tenéis mucho que aprender de este hombre. Cuando ya no pudo más, entonces su prometida
le cuidó hasta su último aliento. ¿Por qué? Porque sus esperanzas estaban en la eternidad. No importaba no materializar una boda, no importaba no tener una relación física, no importaba, su corazón estaba mucho más dirigido hacia lo eterno. Wow, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos vivían contemplando un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y arrastraba literalmente su vida, subido en un caballo, en el tiempo absolutamente frío, con un tiempo agresivo, constantemente tosiendo, pero gozoso de poder llevar el evangelio a los indios de Norteamérica. Y sobre la vida y las huellas de este hombre pisaron otros hombres ilustres sobre el trabajo que él dejó. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿hacia dónde estás enfocado? ¿Se necesita tener una comprensión perfectamente teológica o se necesita tener un corazón encendido para Dios? ¿Qué es más importante? Un corazón que arde para Dios. Jesús dijo de Juan Bautista, aquel hombre que terminó sus días siendo decapitado por Herodes, por el propio capricho de su hija. Jesús dijo de este hombre, él era una antorcha que ardía y alumbraba en su tiempo. Y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. A veces encontramos cobijo y abrigo en la vida de santos que arden, que iluminan, que son una referencia, que son una motivación, que incentivan nuestros sentidos espirituales. Todos estamos siendo afectados por algo y por alguien. Todos aquí en esta mañana estamos recibiendo una influencia que marca la idea de nuestra vida. Cuando la influencia que recibimos es de hombres que arden espiritualmente, tu vida posiblemente tiene muchas posibilidades de seguir ese tipo de experiencia. Cuando la influencia que tú estás recibiendo es una influencia que únicamente contempla la fidelidad de Dios con un fin terrenal, eres una vela apagada, eres una vela que se le pone una tapa, el oxígeno no está y se apaga la llama. Hermano, queremos regocijarnos en la luz que emiten santos a nuestro alrededor, pero recuerda que esto es muy importante, pero nada es más importante que tu propia luz. Para que puedas seguir aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Amén. Cuando pienso en David Brainerd, puedo pensar en tantos otros que decidieron tener una existencia gozosa, pero difícil, porque pusieron su corazón en el cielo. Esta mañana se nos introdujo con la historia de Josué. Y esa historia de Josué, como hemos podido ver, está llena de significación y llena de curiosidades para aquellos que conocemos un poco el argumento bíblico que se nos ha leído, ¿verdad? Pero cuando tú ves la historia de Josué, hay algo que es importante para unirlo a la propia, al propio desarrollo de hoy en esta mañana. Me uno a lo que ha sido el inicio de nuestra reunión. Josué, unos versículos más adelante de donde estuvimos, cuando termina el capítulo 24, él les da una seria advertencia de esos pueblos que llegarían a ser espinas en sus propios costados. Pero les dijo, Dios literalmente os echará de esta tierra buena. Josué, 800 años antes del fin de Jerusalén, lo profetizó. Josué era un adelantado a su tiempo, Josué era un profeta, Josué era un hombre que pudo ver mucho más allá de donde él existió, de los 110 años que él vivió en esta tierra. Pero cuando tú comparas la vida de Josué
con la vida de Moisés, tú puedes ver que Josué fue alguien que vivió constantemente a la sombra de Moisés. Juan el Bautista fue una luz y muchos se regocijaron en su luz. Exactamente Josué se regocijó en la luz que Moisés fue para su vida y pacientemente estaba siempre a la puerta de un tabernáculo viendo ahí su futuro. Muchas personas no tienen su futuro en Dios. Y por lo tanto, cuando termina un sermón, le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué has recibido? Nada. O te dan una vaga respuesta como diciendo, estoy tratando de hacer algo. Eso indica que no estás tratando de hacer nada. Josué, bajo el liderazgo pastoral de Moisés, vivió espiritualmente. Creció espiritualmente. Abrazó la misma esperanza que su predecesor. Jesucristo dijo de Juan Bautista que él venía a decir exactamente lo mismo que él dijo, sencillamente que él era el cumplimiento de todas las profecías, en una medida gloriosa, perfecta y santa. Pero Jesús no contradijo a Juan. Jesús elevó el carácter de Juan al de un santo a quien merecía la pena escuchar. Yo no sé qué haces con lo que escuchas, hermano. Pero Josué, como digo, vivió año tras año, tras año, tras año, hasta sumar 40 años. Con una edad con la que ya salió de Egipto. Vio el momento más potente del ministerio de un santo y no vio que su vida se acababa ahí. ¿Por qué tú crees que tu vida se acaba y no tienes una vista para poder ver el futuro? Tenemos que aprender de esto. Nadie es un estorbo a tu crecimiento. Eres tú. Soy yo en mi propia falta de fe, en mi propia falta de comprensión. Pero me gusta que otros se lleven la gloria de mi molestia. Es importante y a muchos tendremos que darle gracias porque realmente hemos sido muy bendecidos por ellos. Su desprecio ha honrado a Dios en nuestras vidas. Qué bueno, ¿verdad? ¿No dice esto Pedro? Cuando glorifiquen a Dios el día de su visitación, o sea, darán la razón a Dios de aquello que escucharon. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? ¿Qué estás haciendo con tu vida, joven? ¿Qué esperas? ¿Un cielo nuevo, una tierra nueva? ¿O sencillamente el desarrollo de tu futuro en tu propia voluntad? 40 años después, este hombre sintió sobre sus hombros el peso de este pueblo. Pero estaba preparado. Aunque las personas llegaron a creer y a pensar que no sería el mismo que Moisés, que habría como en esa transición un decaimiento, de repente la fidelidad de Dios, bien entendida por el santo, comprende, entiende y cree firmemente que lo que Dios le prometió le va a dar con qué llevar el ministerio. Ha sido paciente, ha sido fiel, ha sido respetuoso. No se ha precipitado, no ha querido hacer la guerra por su cuenta, no ha querido generar su propia vida, ha esperado fielmente y Dios recompensa su fidelidad como recompensará la tuya. Amén. Entonces, ¿qué nos pasa al final de la vida de Josué? Dice que todos los ancianos que convivieron bajo el ministerio de Josué, todos anduvieron con Dios. Esa generación fue una generación que glorificó a Dios. Pero es cuando termina la vida de Josué que hay otra generación que durante 325 años, que es aproximadamente que es el periodo de los jueces, son un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque sus miras no estaban puestas en el cielo.
Cuando la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de las almas caen sobre hombros que no tienen sus ojos puestos en el cielo, es un desastre. Más tarde o más temprano hay una caída, hay una catástrofe. Entonces, queridos hermanos, aprendamos de los ejemplos que están ahí para aprender. Y que podamos trasladarlos contemporáneamente a nuestro tiempo. Porque también hay ejemplos en nuestro tiempo, porque todavía la iglesia está aquí, en esta tierra. Amén. Si recordáis, nos situamos sobre Lucas, para aquellos que ya sabéis el texto y lo recordáis, ¿verdad? No vamos a predicar de nuevo, ya escuchamos un sermón, pero sencillamente nos quedamos con esa frase del verso 33. Haceos bolsas que no se envejezcan. Capítulo 12 de Lucas, versículo 33. Tesoro en los cielos que no se agote. Tesoro en los cielos que no se agote. Ahora ten solamente una pequeña reflexión sobre lo que aquí Jesucristo nos está diciendo. Tesoro en los cielos que no se agote. Un tesoro que no está expuesto a ninguna acción terrenal. Él usa ilustraciones para que podamos comprender asuntos que son propios de esta tierra. Pero lo que te viene a decir, simplificando y resumiendo, es que tengas, como digo, unos tesoros, unos ahorros, un depósito allí donde no se destruye, donde no se envejece y donde no se agota. Pero ahora, aquí encontramos el cenit, encontramos el momento importante donde se produce la propia paradójica contradicción en nuestros corazones. Nosotros todavía vivimos de este lado de las cosas. Todavía estamos en el desarrollo temporal de estos cielos y de esta tierra que contemplamos. Pero nosotros queremos tener una esperanza en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Queremos que nuestros corazones se convenzan constantemente, experimenten diariamente, vivan con esta santa expectativa, equilibrando y entendiendo nuestra vida aquí en la tierra y equilibrando y entendiendo nuestra vida en los cielos. Ahora, aquí nosotros tenemos ciertos tesoros, ¿sí? Buenos tesoros, tesoros que podríamos decir que son bendición de Dios, que son el resultado de la mano de Dios. Tenemos experiencias que llenan nuestro corazón y que tenemos que reconocer que nos asusta, nos llena de temor el momento en el que se acaben. Cualquier esposa piadosa aquí en esta mañana está asustada ante la posibilidad de perder a su marido, ante el vacío y la ausencia que puede causar una bendición que convive por años a su lado. De la misma manera, unos hijos se asustarían, tendrían una inquietud de perder a su padre, o padres perder a sus hijos. Estamos poniendo algunos ejemplos entre muchos ejemplos. Pero esto no es una irrealidad. Esto puede suceder. Y lo que tú tienes que hacer cuando este pensamiento te embarga, y posiblemente hay personas aquí en esta mañana que me aventajan porque yo veo viudas y viudos aquí en esta iglesia, hombres que ya saben lo que es perder a su compañero o compañera de vida y lo insustituible que es esta persona en el corazón, pero que la gracia de Dios nos permite experimentar
y vivir aceptando lo doloroso que es perder a un esposo, a una esposa, a un padre, a una madre, a un hijo o a una hija. No hablo de bienes materiales, hablo de bienes muy personales, con mucha carga emocional y sentimental en nuestros corazones. Ahora, nosotros no vamos a erradicar o vamos a vivir despreciando al que tenemos a nuestro lado porque tiene fecha de caducidad. No sé si muchas veces has visto un yogur, ¿verdad? O cualquier producto que compras hoy. Tiene una fecha de elaboración y tiene una fecha de caducidad. Pero tú nunca has visto tu fecha de caducidad, pero la tienes. Si vas a los cementerios vas a ver la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. Tu vida tiene un día donde va a caducar. Entonces, entendiendo esta realidad y comprendiendo esta realidad, disfrutamos de las grandes bendiciones que Dios nos otorga. Ama a tu esposo o a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus hermanos que también son una gran bendición y una gran aportación de Dios a tu vida. Ama a tus pastores, ama a los diáconos de la iglesia, ama a tus compañeros, colaboradores. Desarrolla este corazón siempre dirigido con la alta y santa expectativa del reino de los cielos, donde ya vivimos por la propia presencia, muerte y resurrección de Jesucristo, y ese reino que esperamos que será manifestado a este mundo, donde existiremos eternamente. Entonces a mí me place abrazarte. En este momento, como digo, la Filadelfia, o sea, ese amor fraternal trasladado a cualquier experiencia en la vida, me hace sentir pleno, completo y gozoso porque es un resultado de la obra sacrificial de Jesucristo. Mira, cuando un creyente se convierte a Cristo y de repente está casado y vive la dolorosa experiencia de que su cónyuge no es cristiano, este gozo ya no es el mismo. Porque el creyente ya ha visto hacia la gloria y convive con alguien que no está enfocado hacia la gloria y por eso no puede ser plenamente feliz. Le quiere, le ama, le desea lo mejor, pero no comparten futuro. Esto en vida es muy doloroso, por eso la Biblia nos dice que el yugo desigual es un gran error para el creyente, pero no para aquellos que siendo casados encuentran a Cristo, entonces tienen que saber desarrollar estos mecanismos. Pero el tema de hoy no es el matrimonio, es el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, amén. Entonces, ¿cuánto valor tenemos, verdad? Pero sin embargo tenemos que saber vivir con la finalidad de las cosas. La finalidad no solamente significa el fin de algo, sino también el objeto o la razón de algo. Es muy importante esto. Cuando hablamos de muertos, decimos los finados, ¿no? Es una palabra que se da a aquellos que ya no viven entre nosotros. Pero no podemos separar esa palabra de la propia finalidad. O sea, la muerte forma parte de la finalidad de Dios para dar comienzo existencial a la verdadera vida que Dios ha diseñado desde la eternidad y manifestará en la eternidad. Aunque a ti te da sueño y bostezas ante esta verdad. Piensa en las cosas. Tómalas en serio. Hermano, hermana. Amén. Vamos a leer un momento Isaías 58:11. Estamos, como digo, desarrollando un tema que se titula Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Y estamos acercándonos a textos y contextos que nos van dando ideas adecuadas. 53, capítulo 53 de Isaías. Versículo 8. Y pon, si quieres, ya que estás tomando tus notas, ahí al lado de este texto, el Salmo 102, en el verso 23. 103, perdón, verso 23.
Estamos en el último canto de los 4 cánticos del siervo por excelencia, que es Jesús, que nos relata y que nos ha dejado Isaías en su profecía, y que empiezan desde el capítulo 42 y van hasta el último versículo del capítulo 53. Estos son los 4 cánticos del siervo. Ahora, dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Este versículo lo hemos usado en la armonía de los evangelios, en el desarrollo de la genealogía en Mateo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, o sea, lo que continúa como legado de su propia existencia. ¿Estáis conmigo? Josué dejó un legado. Josué recibió un legado, pero aquellos que recibieron el legado de Josué no dejaron un legado, dejaron una ruina, un desastre. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían la vista puesta en la expectativa alta y santa. Ahora nos encontramos con este versículo. Este versículo nos está hablando de Jesús. Aquí no está hablando de otro, el profeta, es Jesucristo, quien está profetizado en este contexto tan conocido. Bueno, no todos los versículos son conocidos. Algunos de los versículos de este contexto son muy conocidos. Todos como ovejas, nos descarriamos, todo este tipo de versículos son conocidos, pero no todos los versículos. Entonces dice así, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado, literalmente. ¿Quién? Jesucristo. O sea, Isaías te está diciendo simplemente que su vida terrenal tuvo un fin. Se extinguió, se acabó, se terminó. ¿Y cuándo se terminó la vida terrenal de Jesucristo? Cuando expiró su último aliento en la cruz del Calvario. Claro, sabemos más de la historia, ¿verdad? Y sabemos que la muerte no pudo retenerlo. Y sabemos que Él venció a la muerte y sabemos que Él resucitó en gloria. Pero estamos hablando de un texto que nos está ayudando a entender lo que queremos desarrollar. Entonces nos quedamos en lo que el texto nos está enseñando. Entonces dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, si tú observas este versículo, ¿qué texto de la Biblia viene rápidamente a tu mente? Bueno, a mí me viene muy rápido, digo, no lo tengo aquí anotado, Hebreos 12:3, donde se nos dice que Jesucristo menospreció el oprobio sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, porque puso su gozo, su esperanza delante del Padre. O sea, Jesucristo aquí en esta tierra fue consciente de la finalidad y fin de su vida, entendió la contradicción del sufrimiento, lo aceptó como una parte experimental de la propia voluntad de Dios y pudo soportar el sufrimiento porque su vista y porque su corazón estaba puesto en la gloria. Amén. Pedro nos enseña que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de las glorias que vendrían detrás de los sufrimientos. O sea, no existe la gloria sin la experiencia. Y muchas veces la experiencia va cargada de contradicciones a nuestro propio deseo y sentimiento. Entonces en la vida tenemos que prepararnos para cuando lleguen estas contradicciones. Disfruta lo que tienes hoy, vive lo que tienes hoy, pero vive entendiendo, como bien nos enseña Pablo, como si no lo poseyéramos en una manera definitiva. Aprende a vivir sin esto, disfrutándolo, amándolo, sirviéndolo y dedicándonos a todo lo que el Señor nos bendijo. Amén. La palabra nunca se contradice. El problema le tengo yo que no entiendo. Me cuesta entender.
el argumento espiritual. Entonces la contradicción viene a nuestra vida. Y la vivimos en juventud, la vivimos en madurez, la vivimos en vejez. Hay hombres que han vivido una vida hasta la vejez sin una sola enfermedad, no han visitado un médico en la vida, incluso han sentido casi que la salud nunca les va a faltar y de repente en una edad aparece un cáncer que le barre en 2 o 3 años. Hay un pastor que me conmueve mucho, posiblemente una de sus últimas predicaciones con 62 años. Decía, es que hace 3 años me sentía como un hombre de 30. Pero su vida estaba acabándose por un cáncer de estómago. Estas cosas forman parte de nuestra realidad. Hay jóvenes que la contradicción la experimentan pronto. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que para lo que en la vida venga, nuestra fuerza para soportar los asuntos está en que nuestra expectativa tiene que estar en los cielos o en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en contraste con la tierra presente que pasará. Ahora, ¿qué está diciendo José Carlos? ¿O qué estoy diciendo yo en esta mañana? Que no disfrutes de tus hijos, que no disfrutes de tus nietos, que no disfrutes de lo que tienes. No, por favor. Disfruta. Yo disfruto con mi nieta. Disfruto mucho, me río mucho. Me hace muchas veces olvidarme de muchas circunstancias. Y en mi corazón muchas veces es un refrigerio. Pero todo va a pasar. Y cuando veo a mi nieta en cuestión de años, yo habré pasado si Cristo no viene antes. Mi nieta me enseña que mi vida está yendo hacia un fin. Pero tú que eres joven tienes que pensar exactamente lo mismo. Y si piensas esto, entonces tratarás de entender la finalidad de tu vida y te dejarás muchas veces de estar especulando con tonterías que lo único que hacen es justificar tu falta de comprensión en el asunto espiritual que la palabra de Dios enseña. Cristo será lo que la Biblia enseña, la cruz será lo que la Biblia enseña y tu vida será una consecuencia de lo que la Biblia enseña. Amén. Podemos ver, todos los hombres han iniciado y han pasado. Hemos visto todos los hombres que nos han precedido, menos los que hoy existen contemporáneamente, han vivido su fecha de caducidad. Pero aquí estamos ante el hombre, sobre todo hombre, ante el nombre, sobre todo nombre, ante aquel que siendo hombre era Dios. Y sin embargo, su experiencia humana y terrenal se ajusta perfectamente a la de todos los hombres con una excepción o exceptuando el pecado. Ahora, ¿qué nos dice el verso 8? Perdón, el verso 8. Pues sencillamente que su vida fue cortada. O sea, que no hubo una descendencia. Jesucristo no dejó ninguna descendencia física aquí en esta tierra. Él murió y él terminó. Pero la propia pregunta nos dice, ¿y su generación? ¿Qué generación? Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Tú eres uno de aquellas estrellas que Dios le mostró a Abraham diciendo, así será tu descendencia. Tú estás aquí para ser un testimonio de la palabra de Dios hoy en esta vida. De la fidelidad de Dios hoy en esta vida. No de una teología que es separada de tu realidad, únicamente arguye asuntos que no llenan el corazón de nadie. Si vamos a hablar de los cielos nuevos y de la tierra nueva y vamos a estudiar los últimos capítulos del libro de Apocalipsis en esta verdad que nos enseña la Biblia en su final, necesitamos desarrollar un itinerario de comprensión
para poder ser llevados a lo que Dios quiere enseñarnos. Dios nunca borra el antes, siempre lo usa como un desarrollo cronológico para que comprendamos que en un libro como la Biblia podemos ver siglos y siglos y siglos y siglos de la existencia humana, de la fidelidad de Dios y de todas las razones de las cosas que acontecen y suceden hoy en el siglo XXI que vivimos, exactamente igual que el primer capítulo de Génesis. Esto es obra de Dios. Y cuando un hombre vive absolutamente inseparable de la verdad bíblica, ese hombre es un santo que alumbra a otros, que anima a otros, que bendice a otros. ¿Y cuál es la razón? La vista puesta en el galardón. Jesucristo es nuestro ejemplo. Fíjate que cuando Jesús, en la propia relación de compañerismo con aquellos que escogió entre muchos, imagínate la experiencia cuando su fama empieza a extenderse, cuando su fama empieza a manifestarse, cuando su personalidad empieza no a ser ese bebé que adoraron los pastores, ese bebé que adoraron los magos que ya en fechas próximas vamos a recordar. Siendo Dios, es maravilloso ese milagro, pero yo ya te estoy hablando de cuando el hombre Jesucristo ya marca una diferencia entre los hombres y muestra su autoridad y doblega la fuerza de la naturaleza, manda callar a los vientos, manda aquietarse el agua, manda que la lepra desaparezca, manda que un paralítico se levante. ¿Tú qué pensarías viendo a un hombre así? Pero él estaba manifestando el poder de la palabra, siendo la propia palabra en una condición humana y ungida por el Espíritu Santo. Y nos estaba dando un ejemplo de que hoy nosotros podemos creer como Él creyó y vivió y seguir sus pisadas. Sus apóstoles hicieron los mismos milagros. Jesucristo nos dice en Juan 14:12, haréis las mismas obras y obras mayores que estas haréis porque yo voy al Padre. Observa, no dice obras mayores que yo, por supuesto, no hay obra que pueda superar al Hijo de Dios. Las obras que Él hizo son superadas por la propia presencia del Espíritu Santo en la iglesia y la iglesia predicando el Evangelio. Amén. ¡Wow! Es precioso. Entonces, Él no está diciendo nada, ni yo te estoy diciendo nada imposible e inalcanzable. Cíñete los lomos, despierta la verdad en tu vida, aprende de tus errores. No busques la finalidad en este mundo, vive en este mundo, pero busca la finalidad en Dios. Dios es el alfa y la omega. Cristo es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y este fin, para mí, es el principio de mi eternidad. No puedes salir de esta reunión como si no hubieras escuchado nada. Toma en serio tu cristianismo. Toma en serio tu vida. Sé un ejemplo para la iglesia. Ven a Cristo si no le conoces. Arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados y recíbele como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Vamos al Salmo 103 y veremos un paralelo con este texto que acabamos de leer de Isaías. Hay mucha riqueza en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a hablarla con orden. Perdón, es el Salmo 102. Yo sabía que era el 102, no sé por qué anoté el 103.
porque evidentemente tengo una mente imperfecta. Dice el verso 23. Ahora tienes en mente el verso 8 de Isaías en el capítulo 53. Tenlo ahí presente en tu mente, ¿vale? Dice, Él debilitó mi fuerza en el camino. Es el Hijo hablando al Padre. Estamos hablando de una metáfora, ¿sí? O sea, el salmista está usando un lenguaje metafórico en cuanto a lo que es la experiencia del fin de la vida en esta tierra. O sea, lo que es la fuerza y el fin de la fuerza, la debilidad. Dice, acortó mis días. Ahora, ¿tienes la comparativa del capítulo 53 de Isaías? ¿La tienes ahí? Nosotros tenemos Biblias y tenemos que mover nuestras manitos, ¿verdad? Moviendo las hojitas y aprendiendo a encontrar los textos rápidamente, ¿verdad? Hoy tenemos la generación de la tecnología en la iglesia. Por favor, nunca pierdas el paso de las hojas de la Biblia, que nos dan un frescor y un aire maravilloso, nos despierta espiritualmente. ¿Ves claramente la parte B del verso 8? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahora tú ves aquí el verso 23 en su parte B, acortó mis días. Fui cortado de la tierra de los vivientes. Qué tremendo, ¿verdad? El Salmo nos está hablando del Hijo de Dios, aun cuando es una experiencia que se puede adaptar al propio salmista o a cualquier contemporáneo del escritor del Salmo. Pero aquí resaltamos la figura del Hijo de Dios. Dije, Dios mío, ¿te suena esto? ¿Te suena esto? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesucristo, cargando el pecado del mundo al fin de su existencia terrenal. Pero también en Getsemaní, aparta de mí esta copa, Dios mío. Padre, aparta de mí esta copa. Eso era una realidad en el corazón del propio Hijo de Dios. Pero la pudo equilibrar con la voluntad del Padre, puesto el ojo o los ojos en la gloria venidera. El sufrimiento no fue evitable. Cristo tuvo que sufrir. Y sufrir lo indescriptible por ti, física y espiritualmente. El Padre podía obrar de otra manera, ¿verdad? Pero como dice Hebreos 2:10, convenía al Padre que realmente en el propósito de glorificar a sus hijos, de salvar las almas, entonces perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era la conveniencia de aquel en quien todas las cosas son y subsisten. Yo no entiendo esto, y tú tampoco. No podemos alcanzar la mente de Dios en esta manera, pero sí podemos entenderlo de este lado de la vida y gozarnos y gloriarnos en que lo que Dios dice es verdad. A Él le convenía que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Qué bueno, ¿verdad? Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. ¿Cómo son tus oraciones? Ya estamos acabando el sermón de hoy. ¿Cómo son nuestras oraciones? Dios mío, dame, Dios mío,
dame, Dios mío, sáname, Dios mío, quítame, Dios mío, Dios mío, Dios mío, añade, 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 añade. Pero Jesús está diciendo, Dios mío, no me acortes en la juventud, en la mayor fuerza de mi existencia. Cualquier persona que enfrente la muerte no te dirá que está al fin de sus días. Él cree que todavía hay una razón para aferrarse a la vida. Él todavía ve una fortaleza en él. Pero sin embargo el Padre vio la necesidad de acortar prematuramente la vida terrenal de su Hijo. Esto nos da mucha esperanza. Ahora dice, por generación de generaciones son tus años. Dios comprende la existencia visible, la existencia anterior, donde solo Él existía, y la existencia posterior, donde Él existirá con todos sus redimidos. Verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Sabes quién está hablando ahora? El Padre. Al Hijo. Eso lo tienes en Hebreos, en el primer capítulo, hablándonos de que el Hijo es por quien el Padre hoy nos habla. Y los cielos son obra de tus manos. Aquel que dice, Padre, no acortes mis días en su juventud. Y el Padre le dice a aquel que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que está diciendo, Dios mío, pasa de mí esta copa. Aquel que está diciendo, Dios mío, ¿por qué se acortan los días en mi vitalidad? El Padre le dice, tú eres el principio, tú eres el fundador, tú eres todo lo que existe, ha sido la obra de tus manos. Por Él han sido creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por aquel que es la imagen del Dios invisible. ¿Por quién? Por aquel que es el primogénito de la creación. Por aquel que es el primogénito de entre los muertos. Por Jesucristo. Y tú en esta mañana le estás despreciando. Igual no tienes otra oportunidad para oír el Evangelio. Piensa en esto. Y tú te estás tomando en broma la predicación en la iglesia. Y tú pasas olímpicamente del esfuerzo de los siervos de Dios. Y puedes permitirte a ti mismo atender cuando quieres y desatender cuando quieres y respetar cuando quieres y sencillamente ser indiferente a todo porque yo mando sobre mi vida. Este mandaba sobre su vida, es Dios. A él nadie le dio el comienzo de una existencia, pero él fue el Hijo engendrado. Este pidió y clamó al Padre. Y el Padre le dijo, tú eres el fundador de todo. Y nos lo dejó aquí para que nos gozásemos. Ahora el verso 26. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los cielos que Él creó. Ya estamos, parece que estamos en sintonía con el sermón. Algún hermano igual quería ya ir al final, ¿verdad? Sin oír el durante o el desarrollo. Estamos ahí, no nos hemos ido. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Recuerda, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. Ten esto en mente que ahí iremos. No hoy. Dice, como un vestido
los mudarás y serán mudados. Está hablando de los cielos que estamos contemplando, de la creación que estamos contemplando. Está diciendo la incomparable grandeza del Hijo Creador, aquel que ha sido cortado en sus días de juventud con la obra de sus manos. Y ahora está diciendo que estos cielos que observamos son como un vestido que va a ser cambiado para poner un nuevo vestido. ¿Tú eres salvo? Te pregunto. ¿Tú sabes? Porque tus ropas viejas han sido mudadas en ropas nuevas. Esto es lo que está enseñando. Los cielos también y la tierra también tendrán un nuevo look. ¿Tú no has encontrado todavía tu look? Andas por ahí todavía probando peinados y probando estilos y probando pantalones y viendo a ver cómo me queda mejor el flequillo, si lo pongo para atrás, para adelante, si me dejo las patillas, si me ajusto el pantalón, si me pongo una chaqueta que realce mis hombros. ¿Andas todavía así de perdido por el mundo? ¿No te das cuenta que es una ropa que va a desaparecer y se va a pudrir y se va a corromper? ¿Todavía piensas que vas a andar por las plataformas de la belleza como una modelo admirada por toda la existencia? Vas a envejecer y posiblemente observarás y entenderás por la propia experiencia de la vida que lo que hoy aprecias está deshaciéndose y está corrompiéndose y está llegando al momento donde todo se acabará. Ahora tú me dices, José Carlos, pero eso sucederá en la muerte. Claro, este cuerpo va a corromperse, pero hay hombres que mueren totalmente corruptos por dentro. Su organismo se ha corrompido por una enfermedad que ha extinguido por completo toda la vida interior. Y lo único que queda es una piel pegada a un esqueleto sin vida, con ojos. No pensamos muchas veces. Verso 27. Ya estamos acabando. Pero tú eres ¿quién? El mismo. El mismo que se nos enseñó hoy, Hebreos 13. El mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién? Aquel que estaba diciendo, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Tus años no se acabarán. Los años terrenales sí. La existencia de Dios no se cuenta por años. Lo que está diciendo aquí el salmista es que Cristo es eterno. Los hijos de tus siervos, aquí están en esta mañana, habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti y podríamos decir hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Su descendencia no tuvo ninguna físicamente, pero espiritualmente son incontables como las estrellas del cielo. Y tú eres uno de ellos. Amén. Que Dios os bendiga. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre esta bendita, gloriosa, santa y altísima esperanza. Que Dios nos equilibre a poder saber vivir en nuestra terrenalidad y nuestra celestialidad, a poder vivir entre el hoy y lo que será, entre lo que es y casi es. Poder equilibrar todo esto, despertar, hermanos, y ser antorchas que arden y alumbran a otros. Que Dios os bendiga. Gracias a las personas que nos siguen desde sus casas.